agradecer la presencia de la profesora Miriam Weisberg, que está aquí al lado mío. Como verán y como les voy a exponer, es una mujer muy especial. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con estudios de maestría, también por la UNAM, en Gestión Tecnológica. También es maestra en Historia de la Filosofía y vivió varios años en Costa Rica, donde trabajó en la Embajada de Israel ante ese país. Regresó a México y colaboró en el área internacional de CONACYT. Entre sus actividades profesionales destaca que fue consejera científica de México ante el gobierno de la India y también fue consultora externa de UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, del Sistema de las Naciones Unidas. Desde 1981 ha sido académica en las áreas de cooperación internacional y organismos internacionales en la UNAM y actualmente imparte conferencias sobre diversos temas, entre los que destacan los relativos a la cooperación internacional, negociaciones internacionales, organismos internacionales y temas relacionados con el judaísmo y la formación del Estado de Israel en diferentes universidades de México. Pues me da muchísimo gusto que esté aquí Miriam, porque realmente es también una persona emblemática de la comunidad ashkenazí. Ella nos irá contando pues todo lo que la ha ido conformando su biografía y cómo se relaciona con la comunidad, con la historia de esta comunidad. El título de la ponencia es Mis vivencias en la Yiddish. Yiddish quiere decir en Yiddish israelita o Yiddish. Y el colegio israelita de México, donde yo estudié, en Yiddish es la Yiddish Schule. Y entonces voy a hablar de mi experiencia en la Yiddish Schule y el resultado de 62 años después de haber estado en el colegio israelita. Voy a empezar por decirles que durante muchos años, los últimos 12 o 15 años, precisamente por ese gran amor que le tengo al Colegio Israelita de México, me convertí en alguna medida en el enlace de mi generación, que salió de la prepa en 1960. Y por eso también me di cuenta de que el Colegio Israelita para muchos significó unas cosas y para otros otras. Y ahí es donde voy a empezar mi ponencia. En más o menos 2019 tuve un desayuno con algunas compañeras del Colegio Israelita y estábamos platicando, éramos 5, y cada una de ellas estaba platicando de su infancia, tanto personalmente como en el colegio. Y la verdad es que me sorprendió mucho darme cuenta que sus vivencias no eran ciertamente tan positivas, lo cual me hizo entender por qué muchas veces que yo organizaba alguna comida de la generación, que por cierto siempre ofrecí mi casa con comida mexicana de la poblanita, no venían tantas personas como hubiéramos deseado. Y en ese desayuno me di cuenta de que hay mucha gente que realmente como que volver a revivir lo que vivió en el colegio israelita no les hace muy feliz. A mí sí. A mí me hace muy feliz recordar mi época al colegio israelita, mi infancia y mi vida toda. Y entonces voy a empezar por decir que yo vengo de una pareja de inmigrantes judíos de Europa. Mi mamá llegó a México a los 11 años, mi papá llegó a México, mi mamá vino en 1924 y mi papá llegó en 1926 a los 16. Y ellos se casaron y se fueron a vivir a Nueva Rosita, Coahuila, porque ahí vivían los hermanos de mi mamá, que invitaron a mi padre, que era médico, a que fuera el médico de la mina. Y mi mamá, que era química farmacobióloga y de la que hablaré al final de mi ponencia, le puso mi tío
una botica. Y entonces, mis primeros aires fueron en Coahuila, en el norte de México. Y regresamos a México cuando digo regresamos porque mi madre vino a parir a México y regresó a Nueva Rosita. Y yo tenía poco menos de 2 años cuando regresamos a este país, perdón, a la Ciudad de México. Y recuerdo como un acto importante de lo que es la comunidad judía, que para mí, cuando se inventó la palabra resiliencia, porque ahora se inventa palabras cada tercer día, se refería al pueblo judío. Mi mamá lleva al colegio israelita con mi hermano de 5 años, yo de 6 y yo de 3, o al kinder, y mi hermano, no sé. Y pues, le dijeron que la colegiatura era esta y esta, la de más allá. Y resulta que mi mamá dijo, pues es que lamentablemente yo no puedo pagar esa cantidad. Y le dijeron, señora, ¿cuánto puede pagar? Y mi mamá dijo, bueno, pues puedo pagar tanto. Perfecto. Eso pagó. Y ahí empecé mis estudios. Mi primer recuerdo de primaria, ese primer año de primaria, donde teníamos una maestra de español que se llamaba Amalia Corona, que era una mujer bajita, no de muy buen carácter, con su cara toda llena de polvitos blancos, sus chapitas rojas, que si alguien vio la película sobre el griego, era idéntica a la Bobulina, no sé si se acuerdan. Y además teníamos una maestra de Yiddish, que para mí fue como ejemplo de todo, porque yo tenía 6 años y la maestra de Yiddish era una mujer joven que acaba de morir hace muy poco, Haya Torenberg, y era una mujer joven, moderna, llena de vida, comprometida, guapísima, vestida a la moda, etc. Y entonces para mí fue así como ejemplo, que además tuve la alegría de poder decírselo. Eso creo que es importante, tanto decir lo bueno como lo malo, más bien lo bueno, creo que es lo mejor. Y total, los primeros años de la experiencia en la Yiddish también estuvieron muy ligadas a mi deseo de bailar. Desde muy chiquita me gustó bailar. Y entonces mi mamá, afortunadamente, aunque no tenemos así los grandes recursos económicos, me metió a clases de baile. Y aprendí a bailar ballet y aprendí bailes folclóricos españoles, flamenco y bailes folclóricos mexicanos, así que supe bailar la bamba y hacer el lazo y todo eso. Y para mí entonces parte de la felicidad de ir a la Yiddish era pues porque teníamos fiestas de las madres y había que bailar, y teníamos fiesta del maestro director de la escuela José Montaño y había que bailar, y luego al fin de año tenemos lo que llamábamos las Vorstellungs, que no sé cómo se traduce al español, pero es algo así como, pues como un espectáculo que era el festival de fin de año, y para mí pues eran así como el gran escenario. Las casualidades de la vida es que la que fue mi maestra de baile, Berta Hidalgo, a través de los años, muchos años después, me la encontré, ya ella siendo mucho mayor, y me dijo que estaba tomando clases con Emma Pulido. Hago un paréntesis. Tengo 2 hijos, pero voy a hablar del mayor, que es Bernardo, que heredó mi gusto por el baile. Y entonces, cuando me la encontré y me dijo que estaba tomando clases, mi maestra, a los 70 años, con Emma Pulido, le dije, ay maestra, qué casualidad, tengo un hijo que está tomando clases con Emma Pulido, Bernardo Rubinstein. Esos eran compañeros. Eran compañeros de danza, o de jazz, o whatever, con mi manera de hablar inglés, con la maestra Pulido. Porque mi hijo heredó ese gusto y ese amor por la danza, que luego lo dejó por el yoga, pero bueno. El hecho es que la primaria fue el grupo de las mujeres en un salón, el grupo de los hombres en otro. Y yo era una persona, siempre fui una persona bastante inquieta, ni se nota, ¿verdad? Y me acuerdo que en quinto de primaria, la maestra María de la Paz, que era una mujer muy estricta y muy rígida, pues un día sí y al otro también me sacaba de clase.
Y un día me dijo, quiero que venga tu bebé a hablar conmigo. Y dije, bueno, pues mami, la maestra María de la Paz quiere que vengas a hablar con ella. ¿Y por qué? Pues no tengo idea. ¿Ve? Entonces llega y le dice la maestra María de la Paz, es que Miriam, además de que es tan inquieta, siempre que la expulso de la clase, sale sintiéndose la reina del mundo, con la cabeza en alto. Ella quería que saliera toda compungida porque me estaba expulsando. Pues no, porque una esencia de mi persona es la alegría de vivir. Y bueno, pasan a la primaria y de la graduación de primaria no recuerdo mucho. Pero luego llega la secundaria. Y ahí sí, híjole. Algo que se me olvidó importante. Cuando estuve en la primaria, me acuerdo que en el colegio israelita invitaban a personalidades importantes mundialmente hablando. Visitó el colegio israelita Eleanor Roosevelt, que era esposa del presidente. Visitó el colegio israelita Golda Meir. Y visitó el colegio israelita Jacob Tzur, que en ese entonces creo que era el embajador de Israel en Estados Unidos. Y ya voy a llorar, porque resulta que lo que él nos contó era, yo creo que en 1955, o tal vez ya era secundaria de 1956, que su nietecito vivía en un kibutz en las alas del Golán y era bombardeado, atacado, disparado desde las alturas del Golán por los sirios, y que su nietecito de 2 años y medio había vivido mayor parte de su vida en el refugio que en la superficie jugando. Esta era la vida del israelí en Israel. Y al que le duela, que se asome, que esa es una de mis frases célebres. A mí me quedó muy marcado esas palabras del señor Tzur, tanto así que a mis 79 años las estoy repitiendo. Otro detalle importante que viví en mi primaria es que el colegio israelita, por ser un colegio privado, tenía la obligación de recibir alumnos becados, que generalmente eran personas no judías. Y tuve una compañera que se llamaba Clara Landa, que pido a Dios que siga viva, y su madre, por agradecimiento a la Yiddish, en Pesach le mandaba a Clara matze. En vez de mandar un sándwich, le mandaba sus pedazos de matze, por respeto y agradecimiento al colegio y a que había recibido a su hija para que tuviera una educación de la mejor calidad. Y entonces, bueno, también importante, éramos tan ingenuas, o más bien ahora se perdió la inocencia y la ingenuidad con tantos medios de comunicación, porque me acuerdo que en sexto de primaria la marca Kotex de toallas sanitarias hizo un super video, que entonces era lo máximo, para enseñarnos a las niñas lo que era la menstruación. Y nosotras nos sentimos que ya lo sabemos todo, porque en quinto año de primaria a una compañera, de repente la vimos con sus shorts blancos de gimnasia, y estaba toda sangrando, y entonces pensamos que se había cortado. No, es que tenía su primera menstruación. O sea, nos sentíamos doctoradas en sexto de primaria, porque ya sabemos lo que era menstruación. Y pues la verdad es que ni sabíamos lo que era menstruación, ni sabíamos cómo venían los niños al mundo, ni lo que decía. También recuerdo, recuerdo, como repito, que muchas compañeras y compañeros como que no les hacía muy feliz ir a la escuela, pero la verdad es que a mí siempre me dio mucho gusto levantarme, arreglarme para ir al colegio. Y así pasó la primaria, llegué a la secundaria, donde hay todos los cambios del mundo. ¿Por qué? Pues porque teníamos un maestro por cada materia. Entonces teníamos un maestro por cada materia de español, un maestro por cada materia de Yiddish y un maestro por cada materia de hebreo, en donde también llegaron varias alumnas nuevas. Varias de ellas lamentablemente ya fallecieron, como Rebecca Weiner, Lorel Hoffs, Mary Lapidus. También llegó Lila Birman, que ahora vive en Houston, y una compañera panameña que se llama Elena Lachman, de Fuchs, y que era guapísima y súper alegre, así muy
de Centroamérica. Y luego llegó una compañera que parecía boxeadora, así grandota, ponchada, de Córdoba, Veracruz, que se llamaba Noemí Vilensky, que lamentablemente también ya falleció, y que le teníamos mucho miedo porque sentíamos que más que hablarnos nos iba a dar una boxeada, ¿no? Entonces le teníamos así como cierta reserva. Y otra cosa importante de la primaria, de la secundaria, fue nuestra graduación de la secundaria, que van a ver en el video dos fotos, una de la entrega de certificados y la otra es que tuvimos el vals de baile de graduación y yo tuve de chambelán a uno de los compañeros más guapos de la generación y que era Jimmy Lagerman, que ahora es un médico bastante reconocido, y además la emoción de que como era nuestra graduación nos mandaron a cada una orquídea. Era la primera vez en mi vida que yo recibí una flor y en ese entonces, seguramente si me están oyendo las nuevas generaciones no saben lo que es eso, de guardar una flor en un libro a que se seque y se quede así para el recuerdo de la vida. Pues esa famosa orquídea blanca la tuve guardada por muchísimos años y fue mi graduación de secundaria. Y luego ya pasamos a la prepa, 1959. En ese entonces la preparatoria eran 2 años y ahí sí éramos grupos mixtos que estábamos separados dependiendo del área que íbamos a estudiar cada quien. Entonces estaba el área de humanidades, que era la de mayor número de personas, y estaba el área de las ingenierías y las cuestiones técnicas. Y había un pequeño grupo que íbamos a medicina y odontología, porque yo al principio quise estudiar para dentista, pero no lo dejé. El hecho es que también en la prepa llegaron muchos alumnos nuevos y se fueron otros tantos. Muchos alumnos, sobre todo varones, se fueron a las prepas nacionales, pero llegaron a la IDISHE compañeros de la NAYE, compañeros de la YAFRE, porque en ese entonces la IDISHE, que además fue el primer colegio israelita de México, así se llamó, y era el primer colegio israelita que existió en México. Y entonces muchas escuelas no tenían más que hasta la secundaria. Entonces se vinieron los alumnos al colegio israelita, que por cierto, cuando yo empecé a hacer lo que llaman el enlace de la generación, muchos me decían, bueno, es que nosotros éramos de la YARNE, que nosotros éramos de la NAYE. Pues para mí todos éramos compañeros, que unos habíamos empezado en 1948 a ser compañeros y otros pues era 1959 y seguíamos siendo compañeros. Y entonces llega la graduación de prepa, 27 de noviembre de 1960. Está en el video, porque tengo hasta la invitación a la graduación. Y también tuve la súper buena suerte de tener a uno de los compañeros más guapísimos de la generación, que ahí está sentado, y que me tocó como chambelán en la prepa, que obviamente también me mandó mi orquídea y también estuvo guardado muchos años. Y termina la prepa. Y termina la vida y la vivencia en el Colegio Israelita de México. Y empieza la vivencia, ay, por la verdad, de Miriam Weisberg, la mujer, la madre, la profesionista, la exitosa, la alegre, la contenta. Y bueno, empiezo por decirles que se me olvidó comentar lo importante de la prepa, por la que estoy viendo a Fernando, porque tuvimos una maestra de inglés en la prepa que era guapísima. El escritor era así como realmente no tenía mantel, entonces, qué casualidad, pero los compañeros, cada 5 segundos se les caía el lápiz, porque se agachaban a recoger el lápiz para verle las piernas a la maestra. Y a las compañeras nos alegraba el ojo porque tuvimos un maestro de psicología, Ángel Vizcaíno, que luego fue muchísimos años director del colegio de bachilleres. También tuvimos muy buenos maestros. Tuve un maestro Poncelis, que según Fernando
con la consentida del maestro José Luis era Paula Schimmelmitz, pero según yo era Tania Cibula, y un día, para variar, me quería sacar de clase, y como yo soy tan tímida que me la paso poniendo un rebozo, pues lo enfrenté y le dije, porque a mí me saca y a su abuelita Tania no. Entonces me dijo, bueno, ya siéntate, ya no les lata, y nos salimos con buenos amigos. Y bueno, entonces repito, ahora sí ya que me fui a hacer mi vida de persona, de mujer. Y tenía 18 años cuando conocí al que fue el padre de mis hijos. Yo había empezado, estudié un año de odontología y conocí a una persona que era costarricense, me caso y me voy a vivir a Costa Rica. Y lo que no dije al principio de mi presentación fue que soy un ser verdaderamente elegida de la divinidad, de la suerte y de la vida, porque me ha facilitado, me ha dado muchas alegrías, entre ellas llegar a Costa Rica y ser la única de la comunidad judía ahí que hablaba inglés y decía hebreo. Y yo hablaba muy bien el hebreo porque también por buena suerte el padre de mi papá, Abraham Weisberg, mi abuelo, tuvo meningitis cuando yo tenía como 7 años. Entonces mi padre médico lo salvó, lo sacó adelante y se lo trajo a vivir a la casa. Y si te cansas, yo te lo detengo. Y entonces resulta que mi abuelito empíricamente aprendió, creo que 6 idiomas cuando murió, y él sostenía que si había algo que podía hacer un ser humano, lo podía hacer él. Entonces mi Zeide me enseñó hebreo, me enseñó a jugar ajedrez y me llevaba al Parque México a aprender a andar en bicicleta. Y por eso en Costa Rica, pues, ¿quién hablaba hebreo? De la comunidad judía de Costa Rica, pues William Weisberg. ¿Quién hablaba Yiddish? Pues William Weisberg, porque vengo de la Yiddish Ashol. ¿Y quién hablaba inglés? Pues William Weisberg, porque había conocido un escuincle cuando yo tenía 15 años y mi hermana y mi papá vivían en El Paso, Texas, y se burló de mí porque no hablaba inglés y dije, ya iba a decir una palabrota, me controlo. Vas a ver, canijo, la próxima que venga voy a hablar inglés. Y hablé inglés. Y de hecho, mi primer título profesional ha sido como maestra de inglés como segunda lengua. Y entonces, pues fui el personal local, digamos, de la Embajada de Israel, porque cuando yo llegué a Costa Rica, nació ahí la embajada, no había antes embajada, y yo fui la secretaria de la embajada todo el tiempo que permanecí en Costa Rica, y por eso hay una fotografía que van a ver en el video donde estoy con Itzhak Rabin, porque en ese entonces Itzhak era embajador de Israel en Nueva York y vino a visitar algunas embajadas, entre ellas la de Costa Rica. Y estuve en Costa Rica cerca de 9 años y decidí divorciarme y regresar a México. Y llego yo a México con 2 hijos, un hijo de 9 años que había nacido en México y una hija que nació allá de 6 años. Y pues tenía que trabajar, tenía que sacar adelante a mis hijos. Y resulta que me presenta la esposa de mi hermano, que casualmente también era costarricense, a un personaje, a una persona de buen nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y me da trabajo en CONACYT como secretaria. Y entonces pues ahí llega mi Leoncito, la más bonita, como secretaria del consejo, y va cambiando la vida del consejo, y entonces me da la oportunidad de subir de secretaria a técnico, y en eso conozco a una persona que había sido alumno del entonces director de CONACYT, Gerardo Bueno, y me ve escribir a máquina, y platicamos, y me dice, una pregunta, Miriam, ¿tú piensas pasarte toda tu vida detrás de una máquina de escribir? Porque yo creo que tienes capacidad para algo más. Y yo le dije a mí misma, pues claro que tengo capacidad para algo más. Mi modestia surgió.
Y entonces empecé a averiguar, porque yo estaba en el área internacional de CONACYT, y traté de entrar al Colegio de México, donde no era posible trabajar y estudiar. Y ni modo, pues yo tenía que trabajar y estudiar. Y entonces entro, por buena suerte, conozco al secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Gerardo Estrada, que luego fue director de Bellas Artes y del Auditorio, etc. Y me dijo que yo ya había pasado la etapa de, ¿cómo se llama?, de exámenes de admisión. Y me dijo, pues entra como alumna, como oyente con derecho a examen, que te firmen los maestros de calificación y ya luego haces el examen. Y así fue. Hice el examen, pasé el examen y estudié mi carrera en 4 años, terminándola a los 38. Cuando yo tenía 38 años, terminé la carrera de Relaciones Internacionales y ya entonces era el director de CONACYT, el doctor Edmundo Flores. Y mi inquietud y mi interés era hacer algo que sirviera para México, mi país, dado que luego las cosas se hacen así como pues, en el aire se va. Y manejando programas de cooperación internacional científica y tecnológica, dije, cada vez sería interesante poder hacer una evaluación de los programas. Entonces me le acerco y me conoció el doctor Edmundo Flores cuando llegó y como ya les dije, no soy modesta y en ese entonces era yo mucho más atractiva. Sigo siendo atractiva. Sí, es que todo el mundo duda de que yo haya sido atractiva porque nunca me operé mi pequeña naricita. Pues no. ¿Por qué? Claramente, ¿por qué? Entonces me conoce el doctor Edmundo Flores y me invita a comer. Y otra frase célebre de la Weisberg es que cuando me invita y me dice, bueno, yo quisiera saber por qué siendo usted como es, no tiene un puesto más alto. Y me salió de las vísceras contestarle, pues porque yo lo pago con cuerpo mático, doctor. Tan frase célebre que me ganó todo el cariño, apoyo y respeto del doctor Edmundo Flores. Entonces no solo me apoyó en mi tesis, sino que me puso un asesor matemático e hice, y aquí se va a decir una palabra, una chingonería de tesis, que fue aplicar un método Electra para definir cuáles eran los mejores programas y cuáles no tanto, de cooperación científica y tecnológica internacional. Y lo único que le pedí a Edmundo Flores es, deme chance de recibirme y ya luego haga con la tesis lo que quiera. Efectivamente me recibí, sigue la modestia, me dieron mención honorífica y luego se publicó. Y al publicarse, decidieron hacer una conferencia de prensa. Y ahí va la Weisberg, en su conferencia de prensa, que hasta me acuerdo del Radio 620, que era la estación que yo oía, la música que llegó para quedarse. Y también salió ahí las declaraciones de la Weisberg. Y lamentablemente, de la conferencia de prensa, pues la pregunta obvia, ¿no? Pues, ¿cuál era el mejor programa y cuál el peor? Bueno, el mejor era un programa con la OEA para la actual 4T, que quiere desaparecer la OEA. Y el peor, lamentablemente, digamos que el menos malo, era con Cuba. ¿Por qué? Porque el 83% del beneficio del programa con Cuba era para los cubanos y el 82% del costo del programa era para los mexicanos. Y bueno, y esto me hace reflexionar también sobre, digamos, la idiosincrasia del mexicano y de cómo el judío que llegó de Europa a vivir a México, ahora que estamos celebrando 100 años de los Ashkenazim en México, ha tenido que lidiar un poco con la personalidad del mexicano. Y les voy a decir por qué, a qué me refiero. Cuando yo hice estas declaraciones de que Cuba y demás, no existían todos estos medios maravillosos de comunicación. Y entonces las embajadas de México en el extranjero recibían las informaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Telex. Y resulta que el subsecretario de Asuntos Económicos, que trataba los asuntos de cooperación internacional,
el doctor Jorge Eduardo Navarrete andaba en no sé qué país europeo, y de repente le dije que la licenciada Miriam Weisberg dice que el programa con Cuba de las Arañas, y llama al director de cooperación técnica, que me conocía, me dice, bueno, ¿y esta vieja quién es? ¿De dónde salió? Digo, entonces Jaime Álvarez Soberanis, que me dijo, pues es fulanita de tal, llega a México el doctor Navarrete, y me invita a una reunión, estoy hablando de 1980, y me invita a una reunión con los chinos, con los representantes de asuntos internacionales de todo el sector federal, para hablar del programa de cooperación con China. ¿Y por qué hablo de la idiosincrasia mexicana? Porque eran 16 caballeros y mi ejército. Entonces uno dijo, señor embajador, es que los chinos están molestos por eso. No, es que los chinos quieren esto, y los chinos para arriba, los pinches chinos para abajo. Y yo digo, bueno, aquí oyendo, y de repente se voltea uno con Navarrete y me dice, a ver, licenciada, ¿y usted qué opina? Y yo nomás dije dos cosas que sirvieron bastante, porque dije, yo tengo 40 minutos oyendo lo que quiere China. Yo quisiera saber qué quiere México, que es lo mismo que hoy en el 2022 quisiera preguntarle a la oposición y a los que están en el gobierno que se pregunten en un momentito, ¿qué quiere México? ¿Qué necesita México? Ya no estoy metiendo cuestiones políticas, pero ya me salgo. Y entonces yo dije, nos interesa el programa con China. Bueno, está en los años 80, ¿eh? China no era lo que es ahorita. Me encanta este show. Y entonces, digo, a lo mejor no queremos el programa de cooperación con China. A lo mejor no nos interesa, a lo mejor nos conviene, ¿qué? Silencio. A partir de ahí, claro, no fue tan determinante, tampoco me las voy a tirar de genio, pero el embajador Navarrete me consideró para toda una serie de cosas, empezó a hablar mi nombre, y en eso ya al doctor Edmundo Flores se le había ocurrido el tener consejeros científicos en embajadas, porque había consejeros culturales, navales, militares, en fin, pero consejeros científicos no se había dado hasta que llegó Edmundo Flores. Entonces había 8, 9, no me acuerdo. El primero obviamente fue de Estados Unidos, y gracias a eso también Edmundo Flores se preocupó porque además de que hubiera una difusión con la revista Ciencia y Desarrollo en México, se hiciera difusión en inglés. Entonces esa revista en inglés, Science and Development, es la Consejería Científica de México en Estados Unidos, que la sede era en Washington. Y resulta que coincide todo esto, y la embajadora de México en la India le autorizan un consejero científico, y la embajadora le habían hablado de mí, o bueno, no voy a entrar en detalles, pero el hecho es que le manda un telex o le habla por teléfono al doctor Edmundo Flores, que sí me autorizaba como consejera científica en la India. Y me habla Edmundo Flores y me dice, Weisberg, ya encontré la manera de deshacerme de ti. ¡Oh! ¡Qué boca, oye! ¿Qué le pasa? ¿Te vas a la India? ¿Qué digo que está la India? Jamás me había llamado la atención la India. La India está aquí y México está aquí, del otro lado del globo terráqueo, por Dios. Bueno, pues me voy a la India. Y entonces, en 1980 me recibo, y esto fue, el nombramiento vino en octubre, y yo viajo a la India, exactamente 3 días antes de que llegara a la India el entonces presidente José López Portillo, que en ese entonces era el galán, era guapísimo y era elegantísimo. Entonces llego yo a la India, y también va a ver en el video una foto donde yo estoy muy paradita, lloro porque soy chilloncísima, porque es que imagínense la emoción. Estás al otro lado del mundo, tienes la bandera de México enfrente, llega el avión presidencial, que no era el de ahora que se rifó y demás, era un avión viejito, y llega y baja como atleta el presidente de México, y empieza a sonar el himno de México, y niña me empieza a llorar. Y adiós maquillaje y adiós todo, porque imagínense, al otro lado del mundo. Adiós, no me llevé a mis hijos, porque tenía que terminar sus estudios. Y lloraba emocionadísima. Y llega el presidente, y a partir de ahí estuve más de un año visitando más de 32 centros de investigación.
otra vez repito, la vida me es favorable. No sé si saben, pero la India es el mayor productor de películas del mundo. Produce alrededor de 700 películas al año, que son 3 horas épicas, bailan, cantan. Pues resulta que en esa época, en ese 1981, Miriamcita, la más bonita, era idéntica a la María Félix de la India, que se llama Zaira Bano. Y hay una foto en el video donde me toman la foto cuando voy a marchar a la India, porque en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo menos en México, hay como un catálogo de todos los miembros del Servicio Exterior mexicano. Entonces, antes de viajar, te toman una foto y tus datos, por aquello de no te entumas y si hay terrorismo o lo que sea, pues a lo mejor te llevan y a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, ahí me tienen en la India, caminando por las calles y me detenían para pedirme autógrafos y luego hablaban en hindi y no sabía, ¿no? Era eso. Bueno, y recién hace muy poco, yo nunca la había visto, se llama Zaira Bano, y estaba retirada, por lo cual supuse que era mucho mayor que yo. Surprise. Muchos años después, platicando de esto con unas amistades, me dijeron, ¿y por qué no te metes a Google y ves quién es? ¡Oh, existe Internet! Y me meto a Internet, y efectivamente, si quieren buscar Zaira Bano, y Zaira Bano y yo nos parecemos bastante, sobre todo en la naricita y en los ojazos. Ella es un año menor que yo, y lo que pasa es que ella se retiró porque se casó con el Pedro Infante de la India, y ella se retiró y él siguió. O sea, ella en agosto cumplió 78 años. Otra característica mía, una especial buena memoria, sobre todo para los números. Bueno, el hecho es que recién hace poco tiempo me cayó el 20, porque a Miriam los directores de los centros de investigación me recibían tan amables. Y yo digo, bueno, seguro estos señores cuando hablaban de la embajada para pedir una cita para Miriam Maestro, y decían, es que va a ir la consejera científica, yo me imagino que se imagina una viejita de chongo, canosita, con anteojos, zapatos de monja, y a lo mejor los dientes chuecos, y aquí llegaba la Zaira Bano mexicana, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, los directores yo creo que no sabían si preguntarme de la ciencia y la tecnología en México o pedirle de autógrafo. El hecho es que la verdad es que mi experiencia en la India también fue como irme a otro planeta, porque con eso de que allá no hay un idioma, sino que hay 14 idiomas oficiales, además 84 sectas religiosas, y además vivir una experiencia donde cualquier individuo podía bañar en queroseno a su esposa e incendiarla porque no le habían dado la dote. Y cuando yo llegué, la primera ministra era Indira Gandhi. O sea, qué contradicción, que puedes quemar a tu mujer y por el otro lado la que rige las políticas del país es una mujer. Las castas. Y cuando dices descastado, es porque nosotros, que no somos de la India, somos intocables o descastados. Y entonces me encuentro también con ese hecho de que estoy en un país, me lo crean o no, la India en ese entonces era el tercer país más importante en la cuestión de scientific manpower, mano de obra científico-tecnológica, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, la India es un país extraordinario y además con algo que ojalá los mexicanos aprendiéramos, y es que hay científicos de enorme capacidad que viven 15, 20 años en Europa, en Estados Unidos, se sacrifican y regresan a la India. Se los juro que viven de la manera más modesta, porque me tocó vivirlo, porque el Marcos Dmowzinski, que era así como que el genio de la física de México, había invitado al papá de la física de la India, y yo había que darle una visa especial, porque hay ciertos países que no se les da fácilmente la visa de México. Y yo le llevé el pasaporte al doctor Sharma y no lo encontré. ¿Vamos más rápido? Hacerlo un poquito. Bueno, el hecho es de que este señor, genio de la física, vivía en un cuartito
peor, de un edificio de la universidad, con menos muebles que encontré en vecindad mexicana, se los juro. Y bueno, ya, para ir rapidísimo. Termino mi función en la India, regreso a México y afortunadamente puedo entrar nuevamente a trabajar a la UNAM, a la Dirección de Desarrollo Tecnológico, cuyo objetivo era vincular la actividad tecnológica de la UNAM con el sector productivo del país. Y ahí encuentro a mi actual pareja, que es lo máximo para mí, aunque a ratitos no tanto, y él trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, y el objetivo de ese departamento, el que también dirigía, era encontrar tecnologías nacionales para evitar la importación de tecnología extranjera, que es muy cara. Y entonces estoy ahí y por política, salgo. Y dejo de tener una actividad intelectual hasta que conozco a una persona importante del tecnológico que se llama Vanessa Cárdenas, que era la coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales del TEC del Sur, que se cayó, la verdad, y me invita a dar clases, y le digo que yo no voy a dar clases, y me dice, bueno, por lo menos una plática, no, doy pláticas, y les enseño la práctica a los alumnos. Y a partir de ahí renazco intelectualmente, y desde entonces no solo doy pláticas sobre cooperación internacional, sino que de repente me invitan a dar pláticas sobre cómo se crea el Estado de Israel. Y como yo estuve en la Embajada de Israel cuando fue la guerra del 67, y como soy judía, pues dije, aquí soy, y empecé a hablar ya más que de la cooperación, de cómo se crea el Estado de Israel, y luego investigué sobre el antisemitismo, y luego investigué sobre las migraciones judías, y ya para terminar rapidísimo, voy a hablar de mi mamá. Porque obviamente gran parte de Miriam Weisberg es el resultado de 11, 13 años en el Colegio Israelita de México, pero también es el resultado de un padre médico, León Weisberg, que murió hablando más de 7 idiomas, que pareció una enciclopedia, y de una madre que además de hermosa físicamente, era de las pocas mujeres en esa época, en 1930 y tantos, que estudió una carrera universitaria. Pero eso no fue todo. Mi mamá siempre fue una mujer inquieta, que me enseñó también el gusto por el baile, y que además de eso, mi mamá le preocupó siempre la cultura. Entonces entra a trabajar en la WITSO, que es Women International Zionist Organization. Fue de las primeras mujeres que entraron a la WITSO de México, y empieza a preocuparse de que la mujer judía de México también tenga cultura, y crea la revista de la WISO. Y luego no solo eso, sino que dice, tenemos que tener una biblioteca en la WISO. Y luego hay que tener un ulpan, que ulpan es como pues, para dar clases de idiomas, ¿no? Entonces empezó por el hebreo, dar la Biblia, y luego Esther Chabot fue mi maestra de la WISO de Medio Oriente, la que tengo el más profundo de los respetos, a veces no estamos de acuerdo, pero bueno. Y sobre todo la emoción, y lo van a ver, que la biblioteca de mi mamá, la biblioteca de la WISO lleva el nombre de mi mamá, Sarita Weisberg. Y entonces, para terminar, les quiero decir que además Sarita era una mujer llena de vida, optimista, alegre, cotorra. Y aquí estoy yo. Sin falsas modestias, yo creo que hay una versión corregida y aumentada de Sarita Weisberg, que supongo que está viendo desde el cielo. Gracias.